Hola, espero que se encuentren súper bien, que vayamos súper bien con los temas. Si tienen dudas, preguntas, pues lo revisamos en clase. Y bueno, vamos a empezar con el siguiente tema de anatomía, que es sistema nervioso, ¿vale? Hablar de sistema nervioso es todo un mundo y es un poquito extenso, ¿vale? ¿Por qué? Porque cada nervio va a tener diferentes funciones de acuerdo al lugar en donde esté del cuerpo humano. Entonces, bueno, vamos a empezar con lo básico que es la neurona. La neurona es la unidad funcional del sistema nervioso, ¿vale? Esta va a ser encargada de generar, modular o transmitir información entre las diferentes partes del cuerpo humano. Por lo tanto, el sistema nervioso se puede definir como una red de neuronas que envía, recibe, modula ciertos impulsos neuronales entre diferentes partes del cuerpo. Entonces, el sistema nervioso va a estar en todas partes, ¿vale? Como tal, las neuronas las podemos dividir de acuerdo a su función en dos partes o en dos formas. La primera es la neurona eferente. Estas van a ser neuronas motoras y descendentes. Envían los impulsos desde el sistema nervioso central que comprende el cerebro y la médula espinal hacia los tejidos periféricos, o sea, va desde el centro hacia la periferia. Y van a enviar los impulsos motores, ¿vale? Indicándoles cómo van a funcionar. Entonces, del cerebro y de la médula espinal se difiere a los extremos y estos van a bueno, y de esta parte central va a mandar a la órbita, por decirlo así, el cómo van a funcionar. Su otra división, de acuerdo a su función, son las neuronas aferentes. Estas van a ser sensitivas y ascendentes. Van del tejido periférico al sistema nervioso central. Van a llevar la información sensitiva y van a describir el entorno del tejido. ¿Sale? Para que sea un poquito más visual, un ejemplo en quemaduras. ¿Vale? ¿Qué va a hacer la célula aferente? Pues la célula aferente, acuérdense que está en la parte de la órbita o en la parte de alrededor del cuerpo, en donde van a sentir, ¿qué van a sentir? El calor, obviamente, ¿vale? ¿Qué va a pasar? Esas células van a decir, despierta, estás quemándote, ¿vale? Entonces van a viajar hacia la parte central, que es la médula espinal, y el cerebro vaya a viajar desde, a lo mejor desde las manos, viajan hasta las células aferentes de las manos van a sentir, van a viajar hacia el sistema nervioso central, que es el cerebro y es la médula espinal, donde van a despertar las células eferentes o las neuronas eferentes y van a decir, bueno, ya reciben la información de que se están quemando, van a procesar a ver quemadura, lesión, hospital, por decirlo así, y lo que van a hacer es que decir, despierta, quita la mano. Entonces, las células eferentes van a reaccionar ante ese estímulo y van a enviar de nuevo, van a regresar de nuevo a las manos y van a decir como que las células o las neuronas, quita la mano. Y entonces se va a provocar el movimiento, ¿vale? Entonces, visualmente espero que me hayan entendido para que entiendan que es una célula aferente y una célula eferente, ¿vale? Esta conexión o este intercambio de ideas, por decirlo así, dentro del mundo de las neuronas, no se da simplemente como ahorita yo se los expliqué, ¿no? Hablando y diciéndolo, oye, te estás quemando y la neurona procesa y dice, ay, quita la mano. O sea, no, no hablan así entre ellas, ¿no? Obviamente, sino que se da gracias a la sinapsis. ¿Qué es la sinapsis? Es esta conexión entre neurona y neurona. Esta conexión va a ser una conexión eléctrica, ¿vale? Vamos a ver en esta imagen.
Va a ser una conexión eléctrica. Aquí se ven como unas bolitas, como si estuvieran intercambiando canicas. Vamos a ver, miren, en esta, se ve un poquito en color azul, o como esta donde se ven como que los rayos. Es como cuando conectamos un cable con otro cable, vemos ese intercambio eléctrico. Lo mismo sucede en las neuronas. Aquí hay dos neuronas que están haciendo ese intercambio eléctrico, que es la sinapsis, y por lo tanto eso es lo que les permite intercambiar la información y obviamente ser procesada. Entonces, bueno, no solamente dentro del sistema nervioso, no solamente existen las células, neuronales o las neuronas, sino que también vamos a tener células gliales. ¿Cuál es la diferencia entre una neurona y una célula glial? Bueno, la neurona es excitatoria, o sea, puede responder ante un estímulo. Por otro lado, las células gliales lo que van a hacer es apoyar a la neurona. No van a tener un potencial de acción, o sea, no va a haber una sinapsis, pero van a apoyar en cuanto a la estructura y la protección, así como la nutrición de las neuronas en todo el sistema nervioso, ¿sale? Esto va a tener algo importante porque hagan de cuenta que para que haya ese intercambio de información o ese intercambio eléctrico necesitamos mielina. ¿Vale? La mielina es como literal como la miel que va a lubricar para que haya ese intercambio eléctrico sin que las neuronas se quemen. ¿Vale? Entonces, la mielina lo que hace es que ese impulso eléctrico sea más rápido y más efectivo y por lo tanto funcionemos mejor, ¿vale? ¿Cómo se da la mielina? O bueno, un tip que les puedo dar, cómo producimos mielina, pues es gracias a todos los alimentos o los frutos secos, llámese almendra, llámese nuez, llámese arándanos, pasas, todo ese tipo de alimentos es recomendable en alguien que está perdiendo la memoria o que tiene problemas de memoria. ¿Por qué? Porque quiere decir que entonces no está produciendo suficiente mielina y por lo tanto sus neuronas no están conectando correctamente. Entonces lo que se les recomienda es que coman ese tipo de frutos secos y y esto les va a ayudar a producir la mielina. Otra cosa que pueden comer también es el chocolate. Incluso cuando ustedes estudian, pueden consumir estos alimentos para que la información se procese de mejor manera. Entonces, si ustedes son como de comer durante el estudio, pues opten por este tipo de alimentos porque aparte de que son de buen sabor, obviamente los va a llevar a tener mejor retención de la información. Y bueno, dentro de todo este mundo, vamos a tener las divisiones del sistema nervioso. Para empezar, el sistema nervioso se divide en central y sistema nervioso periférico. Nervioso central, sistema nervioso periférico. ¿Vale? Aquí está. El sistema nervioso central va a ser exclusivamente del encéfalo y de la médula espinal. ¿Qué va a tener de importante el sistema nervioso central? Bueno, va a ser el centro de integración y de mando del cuerpo. Entonces, el sistema nervioso central es pequeño, solamente se conforma de dos partes, que es el encéfalo y es la médula espinal, pero van a ser los que van a mandar todas las funciones, todas las ideas a todo nuestro cuerpo. Es como el centro, el comando, por decirlo así. Y el sistema nervioso periférico, vamos a hablar de todos los nervios periféricos, en este caso son nervios espinales, craneales y autónomos, que son todos fuera del sistema nervioso periférico, o sea, todo nuestro cuerpo está lleno de nervios periféricos, porque el sistema nervioso central simplemente es el encéfalo y es la médula espinal. Y bueno, también va a estar compuesto de ciertos ganglios y esto me va a ayudar ¿a qué? A conducir la información motora sensitiva entre el sistema nervioso central y los tejidos periféricos, que es el ejemplo que yo les ponía hace un momento de la quemadura, ¿vale? Entonces, el sistema nervioso central es el comando de ideas, de información, de funciones, pero el sistema nervioso periférico es lo que va a hacer todas esas acciones que el sistema nervioso central le está mandando. A su vez, el sistema nervioso periférico se va a dividir en dos.
Vamos a poner si hay una imagen. Sistema nervioso periférico. Sistema nervioso somático. Y sistema nervioso autónomo. Bueno, dentro del sistema nervioso periférico, o sea, de todo nuestro cuerpo, se va a dividir en dos: sistema nervioso somático, que va a estar compuesto de fibras sensoriales de la piel, musculoesqueléticas y articulaciones, que era lo que veíamos en el tema anterior, cómo se daba el movimiento. Bueno, ya vimos la parte mecánica en músculo esquelético, las articulaciones, gracias a que se contrae, a que se puede distender, etcétera, etcétera, pero esto se da gracias a los nervios o el mando o la idea, la orden, perdón, la orden era la palabra que andaba buscando, la orden la da el sistema nervioso central. Ahí la manda ¿a dónde? Sistema nervioso periférico, especialmente sistema nervioso somático, ¿vale? Entonces, bueno, otra cosa por la que está compuesta el sistema nervioso somático son las fibras motoras para los músculos esqueléticos. Aquí, ¿qué pasa? El flujo de la información sensorial y motor voluntario es del sistema nervioso central a la periferia. O sea que en el sistema nervioso somático los movimientos que va a proporcionar van a ser voluntarios, donde yo pienso y digo, bueno, gira tu cabeza a la derecha, gira tu cabeza a la izquierda, pero es bajo una orden que yo conscientemente estoy mandando. Por otra parte, tenemos el sistema nervioso autónomo. Este va a estar compuesto por sistema nervioso simpático, parasimpático y entérico. Vas a tener el control motor involuntario de los órganos y funciones corporales, que era lo que yo les decía. Lo va a inervar al músculo cardíaco, que yo les decía en la clase pasada. No estoy pensando en que lata el corazón, no estoy pensando en que el estómago digiera, no estoy pensando a lo mejor en que, no sé, en que produzca saliva mis glándulas, ¿vale? Simplemente sucede porque el sistema nervioso autónomo lo manda porque sabe que tiene que hacerlo sin necesidad de una orden, ¿vale? Entonces, bueno, espero que vayamos bien hasta aquí. Y bueno, ¿qué es lo que protege al sistema nervioso central a nivel esquelético? Es el cráneo y la columna vertebral. El cráneo va a proteger al encéfalo y la columna vertebral va a proteger la médula espinal. Entonces, imagínense si hay una fractura como la que veíamos en la clase anterior en la médula espinal, pues vemos que no nada más estoy afectando al hueso, sino estoy afectando estos nervios que consigo llevan ciertas funciones. Dentro del encéfalo va a tener diferentes tipos de tejidos que van a producir las señales. Acuérdense que el sistema central es el que manda las órdenes y bueno, dentro de este encéfalo, que es el que manda las órdenes, va a tener tanto tejidos que manden órdenes voluntarias como órdenes involuntarias. O sea, todas las órdenes, sean voluntarias o no, se centran en el encéfalo. Y la médula espinal es la continuación del encéfalo. Ahora bien, el sistema nervioso periférico se va a conformar de 12 nervios craneales y de 31 nervios espinales, ¿vale? Todo esto va a estar como que compacto o va a estar como que unido a ciertas redes neuronales gracias a ciertas células o ciertos nervios, perdón, que se llaman ganglios. Entonces, bueno, vamos parte por parte, pero a grandes rasgos es de esta forma. Vamos a empezar primero con los 12 pares craneales. Esto ya forma parte del sistema nervioso periférico. El sistema nervioso periférico se divide entre los
pares craneales y se divide entre los pares de nervios espinales, ¿vale? Que los pares craneales se van a concentrar en el encéfalo, mientras que los nervios espinales se van a concentrar en la médula espinal. ¿Se acuerdan que era era el encéfalo y la continuación? Bueno, pues si nos vamos así más adentro, el encéfalo va a tener 12 pares craneales. El primero es el olfatorio, va a ser un nervio sensitivo que va a estar ubicado en la nariz. Después, el segundo nervio es el óptico, igual va a ser un nervio sensitivo que va a estar en el ojo. Después tenemos el oculomotor o motor ocular común, que va a ser un nervio motor donde todos los músculos del ojo, excepto los inervados por el abducens, van a tener movilidad gracias a este nervio. El cuarto nervio es el troclear o también llamado nervio patético, que va a ser motor. Este va a inervar los músculos oblicuos superiores. El trigémino, que es el quinto par craneal, va a ser sensitivo y motor. Este va a ser sensitivo en cuanto a la cara, los senos paranasales y los dientes, pero va a ser motor para los músculos masticadores. El abducens o motor ocular externo va a ser motor en el músculo recto lateral. El facial es motor en músculos de la cara. El vestíbulo coclear es sensitivo en el oído interno. El osofaringio va a ser motor para los músculos faringios y sensitivo para la raíz de la lengua y la faringe. Y el vago o neumogástrico va a ser motor en cuanto al corazón, los pulmones, los bronquios y el tracto gastrointestinal. De hecho, el vago es como que gracioso su nombre porque justamente se llamó vago porque está por todo el cuerpo, no nada más inerva una sola parte. También va a ser sensitivo en cuanto a corazón, pulmones, tráquea, laringe, faringe, tracto gastrointestinal y el oído externo. El siguiente par craneal es el accesorio o espinal. Este va a ser motor, va a inervar el esternocleidomastoideo y el músculo trapecio. Y por último, el hipogloso, que va a ser motor en cuanto a los músculos de la lengua. Si se dan cuenta, es importante conocerlos. ¿Por qué? Porque desde aquí puedo ver a alguien que tiene una parálisis en cierto nervio, me doy cuenta qué nervio está siendo afectado de acuerdo a qué parte de la cara o qué parte del cuerpo está siendo afectada, ¿sale? Entonces, bueno, estos son propios de la cara y bueno, no de la cara, pero sí del cráneo, que nacen del cráneo, ¿sale? Por otro lado, tenemos los nervios espinales. Estos van a inervar, casi todo el cuerpo en manera de periferia, ¿sale? Eh, Espinales, ¿sale? En cuanto a son 31 pares. Vamos a tener 8 pares cervicales, 12 pares torácicos, 5 pares lumbares, 5 pares sacros y un nervio espinal coxigio. Todos los nervios que están aquí, los 31 pares, van a ser mixtos, o sea, quiere decir que van a ser motores y sensitivos y van a contener fibras que inervan todo el cuerpo a excepción de la cabeza. ¿Por qué? Porque en la cabeza inervan los 12 pares craneales. Estos, para ver qué parte del cuerpo van a inervar, se van a dividir por plexos. El primer plexo es el plexo cervical y este va a inervar el cuello. El plexo braquial va a inervar la extremidad superior, el plexo lumbar va a inervar la pared abdominal inferior y la cadera anterior y el muslo, y el plexo sacro va a inervar la pelvis y la extremidad inferior. ¿Vale? Entonces, todos estos, como se ve, van a tener sus derivaciones, obviamente dependiendo a dónde van, que es lo que les acabo de mencionar, pero estos no surgen del nervio central, no van a surgir luego a las partes a donde van, sino que entre el nervio hay lo que yo les mencionaba, los famosos ganglios, que van a hacer esa conectividad.
Vamos a ver si hay una imagen por aquí. Son estos que están en verde. Si se dan cuenta, los ganglios van a unir el sistema nervioso central con el periférico. Estos ganglios pueden ser autónomos, pueden ser simpáticos, parasimpáticos, etcétera, etcétera, pero estos van a ser sensoriales y motores. Y estos van a actuar de una forma autónoma. Una vez que ya vimos qué va desde el centro a la periferia y cómo se divide central y periférico y cuál es la función de cada uno, ahora sí nos podemos ir con funciones específicas. Dentro de esto está el sistema nervioso somático. En este tipo de sistema nervioso vamos a encontrar que va a ser el componente voluntario del sistema nervioso periférico, o sea, va a ser lo que da la movilidad, por decirlo así, en la parte periférica, o sea, en las extremidades, pero de forma voluntaria, ¿vale? Una de sus funciones que va a tener va a ser que nosotros podamos percibir el tacto, la presión, la vibración, el dolor, la temperatura, el estiramiento y la posición de estas estructuras nerviosas. ¿En dónde se van a dar estas estructuras nerviosas? Bueno, van a estar en la piel, en los músculos y en las articulaciones aferentes, ¿vale? Entonces, no se me confundan entre aferente y eferente. Acuérdense que aferente va a ser lo que va de la periferia hacia el centro. Entonces, bueno, gracias a esto es que yo puedo sentir todas estas sensaciones, ¿vale? Esto es por parte del somático, es la parte voluntaria, pero de la periferia. Ahora nos vamos con el sistema nervioso autónomo. Como su nombre lo dice, va a ser un sistema nervioso que va a ser mandado por sí solo sin necesidad de que yo piense en el movimiento. Es la parte involuntaria del sistema nervioso periférico. O sea, es todo lo que yo puedo hacer en forma periférica sin que yo lo necesite pensarlo, por decirlo así. ¿Vale? Va a inervar todas las estructuras involucradas en el cuerpo y me va a ayudar a tener un equilibrio. En ninguna manera el sistema, este se va a dividir en simpático y parasimpático. En ninguna manera los dos se van a contraponer, sino al contrario, se van a conjuntar para trabajar juntos y me ayuden a tener ese equilibrio. O sea, no es como que simpático va ganando y parasimpático va perdiendo, no. Estos dos se conjuntan y gracias a estos dos yo puedo tener un equilibrio, ¿vale? Entonces, dentro del sistema simpático va a ser el que me va a ayudar a activarme en una situación grave o en una situación de peligro. Es todo lo que excita, por decirlo así, ¿vale? Va a excitar a lo mejor en un susto, va a excitar a lo mejor si ustedes se suben a la montaña rusa y empiezan a tener miedo, etcétera, etcétera. Es lo que pone a mi cuerpo en alerta el sistema simpático. De hecho, este sistema simpático desarrolla esa habilidad y esa habilidad se llama de lucha o huida, ¿vale? ¿Qué es esta lucha o huida o lucha y huida? Por decirlo así, es una respuesta que va a aumentar la velocidad de la respiración, va a aumentar la frecuencia cardíaca, va a aumentar la presión, las pupilas se van a dilatar, la redirección del flujo sanguíneo desde la piel, los riñones y el estómago, así como desde los intestinos, se va a dirigir hacia el corazón y los músculos. Entonces, ¿qué hace? Es lo que hacemos cuando a lo mejor hay un temblor, ¿no? Empezamos a respirar rápido, sentimos nuestro corazón y a veces hasta le decimos a los familiares o a los amigos, ¿no? Mira, siento que se me va a salir el corazón. ¿Por qué? Porque la frecuencia cardíaca empieza a ser tanta, lo que va a aumentar la presión, va a dilatar las pupilas y toda esta alteración es gracias a que el flujo sanguíneo que va desde todo el cuerpo se concentra en el corazón y en los músculos, ¿vale? Porque va a ser un medio de protección, por decirlo así. Bueno,
este sistema nervioso simpático va a tener origen en las vértebras T1 y L2 y hasta la L3, ¿vale? Entonces vamos a ver que esta va a ser ubicada ¿en dónde? En la médula espinal. De aquí va a surgir este sistema nervioso. ¿De dónde? La T1 a la L2 o 3, ¿vale? Y bueno, todo esto va a viajar a medida de ciertas fibras y van a inervar las vísceras diana. ¿Cuáles son las vísceras diana? Los órganos diana, que son los pulmones, el corazón, el hígado, los intestinos, etcétera, etcétera. ¿Vale? Son esos órganos que son vitales para el cuerpo. Por otro lado, tenemos el sistema nervioso parasimpático. Este va a ser de conservación de energía. Es todo lo contrario a simpático. Simpático lo que hacía era estresarnos, como por decirlo así. Parasimpático lo que hace es relajar, va a ayudar a descansar y a digerir o alimentar y reproducir. Estos nervios van a hacer a que ustedes se hagan más lentos y obviamente las acciones del sistema cardiovascular va a desviar la sangre de los músculos y va a aumentar la peristalsis y la secreción de las glándulas, ¿sale? Su origen es craniosacro, por lo tanto se da en el tronco encefálico y en segmentos de la médula espinal desde la S2 hasta la S4 y van a viajar a través de los órganos torácicos y abdominales donde se hace esa sinapsis en los ganglios ubicados cerca o dentro de los órganos diana. Entonces lo que hace sistema nervioso parasimpático es relajar todo lo contrario del sistema nervioso simpático, pero yo les decía, ninguno se contrapone al otro, sino que ambos se fusionan para lograr ese equilibrio. Es por eso que no andamos todo el tiempo con la frecuencia cardíaca alta o no andamos todo el tiempo con la frecuencia respiratoria baja, sino que estos hacen como que un choque y hace que el cuerpo esté equilibrado. Otro sistema nervioso que podemos encontrar específico es el sistema nervioso entérico y este va a ser propio del sistema digestivo entérico. ¿Qué va a haber aquí? Bueno, pues las fibras del sistema nervioso, ya sea simpático como parasimpático, van a regular la actividad del tracto gastrointestinal, o sea, se van a contraer, van a tener ese equilibrio, pero a nivel gastrointestinal. Va a estar compuesto por fibras parasimpáticas del nervio vago y va a estar también compuesto de fibras simpáticas por medio de los nervios esplénicos torácicos. Esto me va a producir o me va a permitir tener la peristalsis intestinal. ¿Qué es una peristalsis intestinal? Es la propagación de los alimentos consumidos desde el esófago hacia el recto. Son esos movimientos que se van dando a través de toda esa travesía desde que entra el alimento hasta que sale, y esos son los movimientos peristálticos o esa es la peristalsis intestinal. Lo vamos a ver más adelante cuando veamos digestivo más a fondo, ¿vale? Y bueno, dentro de esta peristalsis vamos a tener plexos submucosos, o sea que me van a provocar esa mucosa intestinal para esa degradación del alimento. Y igual vamos a tener plexos mesentéricos que van a contener esas fibras nerviosas simpáticas y parasimpáticas. Dentro de las enfermedades que tenemos del sistema nervioso tenemos la vagotomía. Este no es una enfermedad, sino es un procedimiento quirúrgico, ya que en esta enfermedad se produce mucho ácido gástrico, lo que provoca úlceras, pero este ácido gástrico no es tanto por la producción del sistema intestinal, sino que es provocado por el funcionamiento excesivo del nervio vago. Esto hace que se produzca más, bueno, como que el nervio mande la indicación de que se produzca más ácido gástrico y eso provoque una úlcera. Entonces, la vagotomía es estimular ese nervio para inhibir la secreción del ácido gástrico. Otro problema que podemos tener es la
la parálisis facial, que es lo que, bueno, comúnmente la conocemos como parálisis facial, pero es la parálisis de los pares craneales, ¿sale? Va a ser una parálisis, o sea, va a ser la obstrucción del funcionamiento de esos nervios craneales o de esos pares craneales, lo que me va a llevar como resultado a una parálisis, o sea, a un estancamiento de la función nerviosa de los pares craneales, ¿vale? ¿Qué puede tener un paciente con parálisis facial? Va a tener hemiplegia, o sea que no va a tener movimiento en la mitad de la cara, va a tener una audición excesiva porque se va a sobreestimular el nervio auditivo, va a tener ojos secos, por lo mismo de que las glándulas, por otro lado, a comparación de la audición, el, el nervio que inerva el ojo no va a indicar a las glándulas producir la lubricación y por lo tanto vamos a tener un ojo seco. ¿Por qué? Porque las funciones se contraponen, como lo veíamos hace un momento. El gusto va a estar afectado en 2/3 de la lengua. El reflejo va a ser eh, corneal, pero va a ser ausente, o sea, no vamos a tener un reflejo corneal. Y bueno, todo esto está muy relacionado cuando veíamos la patología de COVID. A veces le echábamos culpa al virus o al no poder saborear ciertos alimentos porque el virus y porque no estábamos respondiendo correctamente, pero sin embargo dejábamos de lado que los nervios también son encargados de esto. Entonces, ojo ahí con pacientes de COVID, hay que ver a qué está afectando el COVID, si realmente está afectando a vías respiratorias o también me está afectando a los nervios, porque parte de puede ser que por eso mi paciente no pueda tener el sabor del, de, del alimento. Igual lo mismo sucede, esta parálisis puede suceder en el traumatismo cráneoencefálico. También los pacientes que tienen traumatismo cráneoencefálico y se ven afectados este tipo de nervios, también van a tener el alimento, pero no, ya sea que no lo puedan degustar o tampoco puedan olerlo. O sea, lo huelen, pero no perciben a qué huele, ¿vale? Entonces, también pacientes con traumatismo cráneoencefálico pueden tener este tipo de problemas. Otro problema son las lesiones nerviosas de las extremidades. Es una parálisis igual, pero en este caso de los nervios que inervan las extremidades y esto puede ser derivado de una fractura, de una compresión o el uso excesivo de la misma. El síndrome del túnel carpiano afecta el nervio mediano y ocurre cuando el nervio se comprime dentro del túnel. Esto se debe al agrandamiento de tendones que están dentro del túnel, lo que va a provocar esa compresión. Obviamente no va a pasar la información y bueno, esto me puede llevar también a una hinchazón debido a un edema, ¿vale? Que es cuando hay una acumulación de líquido fuera de lo normal y ven que los pacientes como de problemas renales que se inflaman, como que se hinchan, pero están hinchados de agua, ¿vale? Esa hinchazón se llama edema, ¿vale? El paciente tiene un edema y eso hace que se comprima el nervio y por lo tanto no haya una movilidad ni una percepción del nervio. Y esto va a ocurrir en el embarazo, puede ocurrir en el embarazo o en la acromegalia, ya que en el embarazo es cuando la mujer llega a tener retención de líquidos y igual la acromegalia por la misma anatomía de que está como muy distendida, afecta el funcionamiento de este tipo de nervios. Otra enfermedad que podemos tener es el de la espina bífida. Aquí, ¿qué pasa? Se pierde la forma de la médula espinal y por lo tanto se ve afectado su funcionalidad, ¿vale? ¿Qué pasa? Antes se daba mucho y ¿qué acción se tomó? ¿Qué acción preventiva? Es el consumo de ácido fólico. Si se dan cuenta, todas las mujeres embarazadas, desde el primer momento en que se enteran que están embarazadas, lo primero que les mandan es el ácido fólico y el hierro. ¿Por qué? Porque justamente es una medida de prevención para
para la espina bífida, ¿vale? Para que el bebé no salga con ese problema. Una cosa sí es por la estructura nerviosa de la misma, pero otra cosa es por el esfuerzo que llegan a hacer los bebés al pasar por el canal vaginal durante el parto. Si eso de por sí afecta a veces la postura, ahora imagínense si esos nervios no están correctamente nutridos con el ácido fólico, pues no nada más voy a tener un problema estructural, sino también un problema funcional. Y ya para terminar, tenemos la enfermedad de Parkinson, que es la que más comúnmente nos damos cuenta que hay dentro del sistema nervioso, o es la más común que todo el mundo habla, y esto es gracias a la dopamina, ¿vale? La dopamina es un neurotransmisor que va a ayudar a que ese intercambio de información entre neuronas sea funcional, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa aquí? Las estructuras o las neuronas que son encargadas de producir la dopamina van a estar degradadas, por lo tanto no va a haber una buena neurotransmisión y esto va a resultar en dificultad para iniciar el movimiento, en la dificultad para caminar, o van a ver que los pacientes caminan arrastrando los pies, en fascias enmascaradas y rigidez de extremidades, ¿vale? ¿Por qué? Porque no hay un buen intercambio y por lo tanto no es que haya un problema muscular ni un problema esquelético, sino que los nervios no están llevando correctamente esas órdenes a las extremidades y por lo tanto no podemos tener ese movimiento, ¿sale? Porque no hay quien las mande. Entonces, bueno, a grandes rasgos esto es sistema nervioso periférico, sistema nervioso en general, periférico y central, simpático y parasimpático. Espero que hayan entendido un poquito más este tema. Obviamente se complementa con su tarea. De todas formas, si hay dudas, preguntas, pues me pueden consultar en clase. A grandes rasgos este es el tema, es todo un mundo estudiarlo, pero espero que sí haya quedado entendible y lo hayan relacionado con ciertas circunstancias que vivimos día a día como enfermeras, o vivimos o todos conocemos a alguien que tiene algún problema de este tipo, y ya nos damos cuenta que muchas cosas empiezan a tomar razón, ¿no? Que a veces lo hacemos de forma holística, el conocimiento, pero pues ya una vez estudiando anatomía nos damos cuenta que es la explicación o es la respuesta a muchas preguntas que a veces nos cuestionamos y no entendemos. Entonces, bueno, espero que les haya servido y bueno, nos vemos en la próxima clase de anatomía.